En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con 100 años de soledad. Vamos a afrontar aquí una interpretación del capítulo quinto de 100 años de soledad y vamos a tener en este capítulo una cita decisiva. Este es uno de los capítulos más importantes y más reveladores de lo que ocurre en 100 años de soledad. Vamos a tener, digo, una cita muy importante y decisiva con tres hechos determinantes de la vida humana, que son el sexo, la guerra y el amor. Vamos a hablar de estas tres cosas, del sexo, de la guerra y del amor. En este capítulo están concitadas estas tres experiencias humanas y lo están de una forma absolutamente decisiva para poder llevar a cabo una interpretación de esta novela que constituye una obra canónica y de referencia en la literatura universal y desde luego en la hispanidad. Ya vamos a adelantar que la violencia y la guerra, que es una de las formas más superlativas y exponenciales de la violencia, siempre seduce a quien no la sufre. La violencia seduce más a quien no la sufre. Y le ocurre al contrario que el amor. El amor seduce menos a quien no lo disfruta, en realidad, de forma que mantienen relaciones inversamente proporcionales. El que menos sufre la guerra es aquel que más seducido se siente por la guerra y por la violencia, y el que menos disfruta del amor es aquel que menos se siente seducido por el amor. Pero estas consideraciones generales, que nos sirven de pórtico de entrada a la interpretación de este capítulo, son muy simples desde el momento en que nos adentremos en ellas y conozcamos la experiencia que protagonizan estos personajes que son realmente siniestros en el contexto de la hispanidad, como ocurre con todos los miembros de la familia Buendía. Vamos a verlo en detalle. En este capítulo quinto, y cito en una oración que no comienza esta vez en voz pasiva, sino en activa, Aureliano Buendía, el que luego va a ser el coronel Aureliano Buendía, y Remedios Moscote, la hija del corregidor, Remedios Moscote, que es una niña, es una auténtica niña, apenas fallece con 14 años de edad, y cuando contrae matrimonio con Aureliano es mucho más joven, de 14 años de edad todavía, con lo cual incluso se meaba todavía en la cama cuando Aureliano Buendía la elige como esposa, como mujer. Por lo tanto, podemos imaginarnos qué tipo de figuras y de personajes realmente siniestros son los que forman parte de esta familia de los Buendía. Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo en el altar que el padre Nicanor Rey hizo construir en la sala de visitas. Menos mal que García Márquez no comienza este capítulo con una pasiva, porque podría haber escrito Aureliano Buendía y Remedios Moscote fueron casados por el padre Nicanor Rey ante el altar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, menos mal que la voz pasiva, es decir, la influencia anglosajona, no llega gramaticalmente, lingüísticamente tan lejos. Repito, Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Rey hizo construir en la sala de visitas. Bien, aparentemente puede parecer que se trata de una boda normal, pero es un personaje, el de Remedios Moscote, que va a quedar tremendamente malogrado. Entre otras cosas porque fallece en unas circunstancias que vamos a apuntar aquí resultan particularmente siniestras, ya que se ven envueltas en una peripecia mucho mayor. Pero vamos a trascender los hechos de la fábula, vamos a ir más allá de lo que son los hechos de la fábula y los hechos argumentativos, porque el argumento, la fábula, es decir, la disposición de unos hechos que permiten construir una ficción, son simplemente el insectario donde los insectos, es decir, son el tablero de las ideas donde las ideas se colocan por parte de un entomólogo, que en este caso es el crítico literario. Cuando con frecuencia me piden que hable de la mujer en la literatura, y me dicen, ¿por qué no da usted una conferencia sobre la mujer en Cervantes, sobre la mujer en García Márquez, sobre la mujer en La Regenta? Siempre hablo de las mujeres malas en Cervantes, de las mujeres malas en La Regenta, de las mujeres malas en García Márquez, porque en realidad la gran aportación que la literatura ha ofrecido en lo que se refiere al papel de la mujer es
entre otras cosas, entre otras muchas cosas, la maldad de la mujer. La maldad que la mujer ejerce en la literatura es impresionante, es sobresaliente, es igual o superior incluso a la que ejerce el hombre. Al hombre se le da, por supuesto, todo lo malo, sobre todo en estos tiempos, el ejercicio de todo tipo de maldades. Pero es que si analizamos las malignidades, las perversiones, las maldades que la mujer ejecuta en la literatura, no solo contra los hombres, más bien al contrario, los hombres son los seres humanos más favorecidos por las mujeres en la literatura. La maldad que en la literatura la mujer ejerce, la ejerce sobre todo contra las mujeres. La ejerce sobre todo contra las mujeres. Se me dirá que la literatura está escrita por hombres, o no. Eso depende de quién sea el autor. Depende de quién sea el autor. El caso es que esta boda se inicia en un capítulo en el que hay otra boda que constantemente quiere celebrarse, que es la boda que tendría lugar entre Rebeca, la hija adoptada por la familia Buendía, esa mujer que siempre se dedica a chuparse el dedo, a comer cal viva y a masticar tierra, que quiere casarse con Pietro Crespi. Y sin embargo, su hermanastra, no de sangre, pero sí de familia, que es Amaranta Buendía, le declara la guerra a muerte para destruir toda posibilidad de matrimonio con Pietro Crespi. Bien, aquí tenemos dos hechos absolutamente fundamentales. La ruptura de la sororidad en la literatura, la ruptura de cualquier forma de solidaridad, incluso de solidaridad familiar o sororidad entre mujeres, para prevalecer la malignidad de una mujer sobre la otra que siente unos terribles celos. Recuérdese la comedia de Calderón, no hay burlas con el amor, cuando una hermana trata de hacer lo posible por destruir la relación amorosa que mantiene pues su hermana con un galán. Es decir, que la ferocidad de las pasiones humanas, cuando las ejecuta una mujer, son tan terribles, o más o menos, es decir, son igual de terribles que cuando las ejecuta un hombre. Es decir, esta época nuestra donde desde lo políticamente correcto se trata de presentar al hombre como el malo de la realidad biológica, política, histórica, vital e incluso hasta cambio climática, pues es uno de los espejismos que caracterizan nuestra forma de organizar el tercer mundo semántico que desde la posmodernidad trata de imponerse a cualquier tipo de seres humanos. Lo cierto es que no es así. Entonces, por un lado, en primer lugar, tenemos esa ruptura, esa desmitificación de la sororidad entre hermanas o de la solidaridad entre mujeres. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tenemos en el caso de la boda, del matrimonio entre Remedios Moscote, que es una niña que prácticamente es solicitada como mujer, es requerida como mujer antes de que llegue a tener la menarquía, y se dedica todavía a jugar con sus muñequitas de trapo y a mearse en la cama cuando es requerida como cónyuge por parte de Aureliano Buendía. Por lo tanto, aquí nos estamos imaginando que esta relación casi incestuosa desde un punto de vista biológico y que remite a una relación transgeneracional que es completamente descabellada y completamente incongruente, pues nos da la idea del grado de racionalismo del que dispone esta familia. Es decir, he dicho al comienzo que este capítulo trata sobre la guerra, trata sobre el amor y trata sobre el sexo, y evidentemente estas tres actividades humanas, el amor, la guerra y el sexo, se ejecutan según el grado de racionalismo del que cada ser humano dispone. Es decir, según se razone, así se guerrea. Según se razone, así se ama, y según se razone, así se mantienen relaciones sexuales. O sea, por favor, que nadie me venga hablando del tener sexo, porque lo del tener sexo, eso lo tienen los ingleses, o no lo tienen, vamos, pero los españoles no tenemos sexo. Los españoles mantenemos relaciones sexuales o no mantenemos relaciones sexuales, pero no tenemos sexo. O sea, se nos da por supuesto el sexo, ¿de acuerdo? Entonces, el we have to sex, eso es inglés, eso no va con un hispano. Es decir, los españoles follamos o cogemos, o jodemos, pero no tenemos sexo. O sea, eso es una cursilería anglosajona que, vamos, eso lo hacen precisamente los que aprendieron a follar en inglés y no saben hacerlo, ¿no? No es el caso de los protagonistas de 100 años de soledad, que son realmente criaturas patológicas que hacen la guerra de forma patológica, que hacen el amor de forma patológica,
y que se enamoran también de forma patológica y de forma muy incongruente. El caso de Remedios Moscote es paradigmático completamente porque nos introduce en el terreno de la pederastia, es decir, ya no de una presunta relación incestuosa por transgredir las relaciones transgeneracionales o de edad, es una relación incongruente, sino que es una relación propia casi de pederastas, de pederasta realmente, ¿no? El querer acostarse con una niña y mantener relaciones sexuales con una criatura, con una niña, eso es una relación por una parte pseudo-incestuosa y por otra parte propia de un pederasta. Sin embargo, esta criatura, esta mujer, Remedios Moscote, que fallece a los 14 años en el parto, fallece, perdón, no en el parto, sino fallece embarazada a los 14 años antes del parto, en unas circunstancias que me voy a permitir el lujo de explicar de forma bastante insólita respecto a lo que la crítica ha hecho con este personaje. Esta figura de niña refleja el mito de la puer senex. ¿Qué quiere decir esto? Refleja el mito de la niña que repentinamente se convierte en una mujer extraordinariamente adulta y extraordinariamente sensata, hasta el punto de demostrar que se trata de una de las figuras más sobresalientemente racionales que habitó jamás el seno de la familia de los Buendía. Una de las características del seno de esta familia de los Buendía es que repele a toda influencia exterior que pueda de alguna manera introducir heterodoxias dentro de lo que son los vicios y las patologías de la familia. Es una familia que trata de preservarse siempre en la pureza de sus patologías, en sus aberraciones irracionales, en sus aberraciones sexuales, en sus aberraciones amorosas, es decir, en todo el conjunto de sus aberraciones trata de rechazar a cualquiera que no se incorpore a estas patologías, sino para incrementarlas, como es el caso de Fernanda del Carpio, casi ya en las últimas etapas de la novela. Pero esta figura de Remedios Moscote, que es el primer intento por introducir un racionalismo en la familia de los Buendía y que fracasa completamente, y veremos de alguna manera a quién lo hace fracasar, dice al respecto el narrador: apenas si hubo tiempo de enseñarla, a Remedios Moscote, a lavarse, a vestirse sola, a comprender los asuntos elementales de un hogar. La pusieron a orinar en ladrillos calientes para corregirle el hábito de mojar la cama con orina, no con otra cosa. Costó trabajo convencerla de la inviolabilidad del secreto conyugal, porque Remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada con la revelación que quería comentar con todo el mundo los pormenores de la noche de bodas. Claro, imagínense esto es una caricatura. Esto no es que sea una caricatura grotesca de una mujer, no, es que no es una mujer, es una niña. Por lo tanto, no podemos considerar que esto sea la expresión grotesca o caricaturesca o ridiculizadora de una mujer, sino que es una niña tomada por esposa. Es decir, esto es la expresión grotesca de un pederasta, que es Aureliano Buendía, el coronel Aureliano Buendía, el que después va a protagonizar 32 guerras civiles o 32 levantamientos armados para perderlos todos, lo cual es otra interpretación que desde esta novela hispanoamericana hace García Márquez acerca de los mitos de los caudillos y de los guerrilleros hispanoamericanos. Otra cosa es que después García Márquez tuviera una singular, rara, extraña, insólita amistad con uno de los caudillos y guerrilleros también más sanguinarios de Hispanoamérica, como fue Fidel Castro. Quiero decir que en este punto es completamente compatible escribir una novela donde se critique la figura de un guerrillero, de un criminal o de un asesino, y después ser íntimo amigo de un guerrillero, de un criminal o de un asesino. Quiero decir, eso en este caso o en cualquier otro caso. Quiero decir que no es incompatible para nada. De hecho, los intelectuales han nacido para equivocarse, sin problema ninguno. Ocurre, anecdóticamente, que durante la boda al novio se le cae el anillo nupcial, lo cual se interpreta siempre como un signo de mal agüero, como un presagio de mal agüero. Es curioso que los críticos literarios, cuando llegan a este pasaje, nos cuentan lo que hemos leído, ¿no? Y dicen algunos de ellos, cito a uno que no voy a nombrar porque no vale la pena, se dice el pecado pero no el pecador. Dicen: 100 años de soledad, todas las supersticiones y creencias populares se transforman en realidad, todas las predicciones se cumplen. Era para decirle, bueno, en 100 años de soledad
y en todas las obras literarias, amigo. Es que en la literatura las predicciones solo se citan o bien para cumplirlas o bien para ridiculizarlas. Es decir, cuando hablamos de una literatura desmitificadora, se producen para ridiculizarlas, pero cuando hablamos de una literatura que precisamente se fundamenta en la sofisticación y en la reconstrucción de procedimientos presuntamente irracionales para desde ellos transmitir un mensaje que resulte insólito y por tanto más llamativo, es lógico que las predicciones se cumplan y que tengan un valor de caja de resonancia como presagio, como prolepsis, como un antecedente de lo que va a venir. Claro, es que hay gente que parece que la única obra literaria que leyó fueron Cien años de soledad, porque es que si hubieran leído más literatura, no dirían de Cien años de soledad que a ver se escribe con H y con B. Claro, es que son cosas de neonatos, realmente, me parece sorprendente esto. Entonces, Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella, Remedios Moscote, mantuvo en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto, hasta que su novio logró parar el anillo con el botín para que no siguiera rodando hasta la puerta y regresó ruborizado al altar. Bien, pues este señor que comete tantas torpezas, después será padre de 17 aurelianos, será el coronel Aureliano Buendía, que protagonizará 32 alzamientos militares y guerras civiles sin haber ganado ninguna de ellas, ¿no? Es decir, es de una torpeza tremenda, es un hombre de una torpeza sexualmente tremenda también, cuando al comienzo Pilar Ternera tiene que hacerle todo porque él no sabe hacer nada, prácticamente. Entre tanto, tenemos al patriarca que asiste a la boda amarrado al castaño. Es decir, el patriarca, José Arcadio Buendía, como sabemos desde los episodios anteriores, tienen que amarrarlo a un castaño porque ha enloquecido completamente y se dedica a hablar en latín, así de simple. Entonces, claro, los críticos interpretan esto buscándole un sentido. Entonces, resulta muy divertido para un autor indudablemente tan inteligente como Gabriel García Márquez escribir cosas que deliberadamente no tienen ningún sentido, no tienen intencionalmente ningún sentido, para que los críticos le busquen sentidos que es imposible de encontrar, porque Gabriel García Márquez tuvo que partirse de risa viendo lo que la mayor parte de los críticos creían interpretar o descifrar o analizar o descodificar en su novela. Entonces, Márquez probablemente en muchísimos episodios, en muchos más de los que suponemos, se dedica a escribir y a redactar y a componer y a imaginar y a objetivar cosas que deliberadamente no tienen ningún sentido, simplemente para que los críticos literarios se rompan la deficiencia intelectual que tienen, la poca que tienen, tratando de buscarle un sentido que de ninguna manera es posible encontrar. Eso es una manera de burlarse de la crítica literaria, y esta actitud está muy presente en la hispanidad, es decir, desde Cervantes hasta Borges está muy presente en el hispanismo esta tendencia a burlarse, a reírse del intérprete de la literatura, para hacer de la literatura una trampa para quien no sabe razonar. Y con frecuencia los que menos saben razonar son aquellos que más se dedican a estudiar obras literarias. Ya he dicho muchas veces que el éxito de muchas obras literarias se debe a que la mayor parte de las personas inteligentes no las han leído, porque si las hubieran leído, esas obras literarias jamás estarían en el centro de ningún canon. Es decir, si las personas inteligentes hubieran leído a Shakespeare, evidentemente un libro como el de Harold Bloom sobre Shakespeare, la invención del humano, jamás se habría publicado en ninguna parte. Porque las personas inteligentes no pueden leer un libro como ese que escribe Harold Bloom, diciendo un montón de aberraciones. Así de simple. Entonces, el José Arcadio Buendía, el patriarca, está lo que diríamos amarrado a la higuera. Es decir, en este caso la higuera es un castaño. ¿Por qué? Porque es un psicópata, es un loco. Es decir, se le da el mismo tratamiento que los locos recibían en las sociedades, pues digamos, más primitivas o más arcaizantes. Es decir, el castaño o el árbol, la higuera, era el manicomio al que se amarraba a los locos de la familia, por decirlo así. Entonces este personaje pues acaba como un psicópata, siendo, como fue a lo largo de toda su vida, pues un personaje bastante grotesco, extraordinariamente ridículo y, por otro lado, incapaz de hacer absolutamente nada competente. Pasa por ser el fundador de Macondo cuando en realidad simplemente fue la persona que encabezó una expedición que, agotada en un determinado momento, fue incapaz de proseguir y ahí se asentó definitivamente.
pero quienes realmente movilizaron Macondo fueron no Melquiades con sus estúpidos inventos, sino Úrsula y Guarán, que fue quien trajo a Macondo una serie de gente que serían los tecnócratas de aquel momento. De tal manera que, por un acuerdo de Úrsula, y aquí vamos a introducir un aspecto enormemente importante que discute el mito de la sororidad del que hablábamos antes, por un acuerdo de Úrsula, la matriarca, el matrimonio del coronel, del que va a ser más adelante coronel Aureliano Buendía y Remedios Moscote, debía celebrarse en la misma fecha en la que tendría que celebrarse también el matrimonio de Pietro Crespo y Rebeca. Pero este último no se pudo celebrar y vamos a explicar por qué y cedemos la palabra al narrador de la novela. Por acuerdo de Úrsula, su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha, pero Pietro Crespi recibió el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre. La boda se aplazó. Se aplazó la boda de Pietro Crespi con Rebeca, que debería haberse celebrado el mismo día, en la misma fecha que la boda de Aureliano Buendía con Remedios Moscote. El caso es que recibe una carta en la que se advierte que su madre murió. La boda se aplaza. Pietro Crespi se fue para la capital de la provincia 1 hora después de recibir la carta, y en el camino se cruzó con su madre, pero sin verse, que llegó puntual la noche del sábado y cantó en la boda de Aureliano el aria triste que había preparado para la boda de su hijo. Pietro Crespi regresó a la medianoche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta, después de haber reventado 5 caballos en el camino, tratando de estar en tiempo para su boda. Debería decir a tiempo para su boda, pero bueno, pero volvemos de nuevo al inglés, on time, ¿no? Los aviones llegan on time, no, los aviones llegan a tiempo o con puntualidad. Pero bueno, dejemos el caso de los anglicismos de Gabriel García Márquez. Nunca se averiguó quién escribió la carta. Atormentada por Úrsula, Amaranta lloró de indignación y juró su inocencia frente al altar que los carpinteros no habían acabado de desarmar. Bien, evidentemente el narrador puede decir que nunca se averiguó quién escribió la carta, pero García Márquez, como narrador, tanto en 100 años de soledad como en la crónica de una muerte anunciada, es un narrador tan cínico o más mentiroso que los narradores de Cervantes. La única persona que en la ficción narrativa pudo haber escrito esta carta es Amaranta, y el narrador ya ha dado con anterioridad muchas pistas acerca de que la única persona que pudo haber escrito esa carta en la funcionalidad, en la operatoriedad de la ficción narrativa es Amaranta. Nadie sino Amaranta pudo haber escrito esa carta. El hecho de que Amaranta llore de indignación y jure su inocencia frente al altar que en ese momento los carpinteros no habían acabado de desarmar es precisamente una expresión más de su cinismo, de su maldad, de su malignidad y, en todo caso, de su sacrilegio, si es que tuviera algún sentido de fe o de creencia religiosa, que no la tiene en absoluto. De hecho, la religión en Macondo es un vago teísmo y, en todo caso, es más propia de protestantes que de católicos. El comportamiento de los aurelianos tiene más que ver con el protestantismo y con las sectas protestantes, con un vago teísmo, en todo caso, que con el catolicismo. Es decir, de hecho, los aurelianos de católicos no tienen absolutamente nada. No tienen absolutamente nada. El catolicismo es incompatible completamente con las patologías que desarrollan, promueven y preservan los Buendía, los aurelianos y los arcadios y toda esa tribu, en definitiva. Se habla aquí en un momento dado de la religión en Macondo y se dice que al cura le caracterizaba, al padre Nicanor Reina le caracterizaba más la inocencia que la bondad. Tenía que ver más con la inocencia que con la bondad, su forma de ser. Se espantó con la aridez de los habitantes de Macondo, que prosperaban en el escándalo, sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas. Pero nadie le prestó atención. Nadie le prestó atención. Ellos arreglaban los negocios del alma directamente con Dios. Claro, arreglar los negocios del alma directamente con Dios tiene que ver más con el protestantismo que con el catolicismo, y desde luego ni bautizar a los hijos tiene más que ver con el anabaptismo
que con ninguna otra cosa. Pero bien, en fin, al margen de buscar concomitancias con implicaciones o genealogías protestantes en 100 años de soledad, lo que sí es cierto es que viven tribalmente, viven en condiciones absolutamente tribales desde el punto de vista religioso, y desde luego su moral no es la moral católica, para nada. Es decir, Amaranta es uno de los personajes nihilistas más sobresalientes del hispanismo. Es decir, es uno de los personajes más malvados y perversos que parió la literatura escrita en español. Y la única persona que pudo haber escrito esa carta, aunque el narrador preserve la ambigüedad oficial, en la versión oficial del narrador el desenlace es ambiguo, evidentemente la única persona, la única figura, el único personaje que en la ficción estructural de la novela pudo haber escrito esa carta anunciando en falso la muerte del novio para anular la boda es Amaranta Úrsula, nadie más que ella. Pero vamos más lejos todavía con Amaranta Úrsula. Pero antes quiero hacer referencia a un episodio importante. Ahora volvemos con Amaranta Úrsula. Cuando se habla del cura Nicanor Reina, se dice que protagoniza pseudomilagros que tampoco se explican. En 100 años de soledad se dan diferentes hechos por sentados que no se explican. La muerte de José Arcadio Buendía, quien se casa con Rebeca, es una muerte que no se explica. Puede ser un suicidio por parte del mismo que se haya matado, o puede ser un homicidio por parte de Rebeca, pero no se explica. El caso es que no se explica esa muerte. Hay otros hechos que no se explican, como acabamos de mencionar, y es quién escribe la carta anunciando en falso la muerte del novio justo la víspera de la boda. No se explica eso tampoco. No se explica la ascensión a los cielos de Remedios la Bella. Y no se explica un hecho mucho más intrascendente todavía, que es la levitación del cura Nicanor Reina. Estos hechos que no se explican, insisto, son hechos que deliberadamente se plantean en una obra literaria para que los críticos digan las estupideces que son capaces de decir. Porque ante estos hechos no hay nada que interpretar más que el reconocimiento de una broma literaria por parte del autor. Es decir, no tiene ningún sentido tratar de buscar un racionalismo, aquello que no tiene más razón de ser que la tomadura de pelo literaria, que la broma literaria. Es decir, García Márquez sabe que la literatura es una de las formas más sofisticadas para tomar el pelo a la gente, como lo sabía Cervantes. Y eso es lo que hace y lo que practica. Por lo tanto, tomarse en serio estas bromas revela ante todo que se carece de algo absolutamente fundamental para interpretar la literatura, que se carece de sentido del humor y que no se sabe lo que es la ficción, ¿no? Y estos son auténticas trampas puestas para pillar a quien no sabe razonar. Cito el ejemplo que ha supuesto el cepo en el que han caído infinitos críticos literarios. El fragmento es el siguiente. Un momento, dijo, ahora vamos a presenciar una prueba, habla el cura, ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de Dios. Claro, si el infinito poder de Dios se manifiesta en lo que ahora se va a ver, pues, oye, Dios podía trabajar en un circo, ¿eh? Porque son espectáculos circenses los que objetivan el infinito poder de Dios. No hay cosa más ridícula que esta. Y el narrador dice, el muchacho que había ayudado a misa le llevó al cura una taza de chocolate espeso y humeante que él, el cura, se tomó sin respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga. Extendió los brazos y cerró los ojos. Entonces el padre Nicanor se elevó 12 centímetros sobre el nivel del suelo. Fue un recurso convincente. Anduvo varios días por entre las casas repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo del chocolate, mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego que en menos de un mes emprendió la construcción del templo. Entonces los críticos, claro, naturalmente ante semejante desafío literario, pues tratan de explicarlo. Mi explicación es que esto es una tomadura de pelo literaria, directamente, cuyo objetivo es que los críticos hagan el ridículo interpretándola. Esto para empezar. Y en segundo lugar, digo que este episodio lo que revela en todo caso es una ridiculización de este presunto poder infinito de Dios, que consiste simplemente en protagonizar o en hacer posibles espectáculos circenses, entre los cuales está que un cura ridículo de pueblo se levante, que lo único que pueda levantar sea su propio cuerpo,
15 centímetros, perdón, 12, tantos centímetros como Apóstoles, 12 centímetros por encima del suelo. Esto es un episodio completamente ridículo que, insisto, dentro de la finalidad de la novela no tiene más intención que, en primer lugar, poner en ridículo a los críticos que tratan de torear este Miura, que no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Eso por una parte. Y por otra parte, ridiculizar ese presunto poder infinito de un dios que se manifiesta simplemente, insisto, en protagonizar o en hacer posibles espectáculos circenses para que un cura de pueblo se levante 12 centímetros por encima del suelo. Y por otro lado, dentro de la funcionalidad de la novela, recabar dinero para hacer el templo. Este episodio recuerda a los episodios que protagonizaban algunos bulderos medievales o incluso renacentistas con objeto de obtener dinero. Recordemos el episodio de Lazarillo, recordemos la narración del buldero, del cuento del buldero y de la comadre Bath en los cuentos de Canterbury. O recordemos, insisto, el episodio de Lazarillo en el que el buldero, en complicidad, en connivencia con un alguacil, pues protagonizaba el episodio de un personaje endemoniado completamente, y esto les permitía ganar mucho dinero. Aquí el buldero no es el cura Nicanor Reina, aquí el buldero es García Márquez, es decir, el que se está burlando a través de determinados episodios o efectos literarios no es el protagonista o el personaje novelesco, sino que es el autor, en definitiva, es el autor que se está descojonando de risa, viendo lo que los críticos literarios escriben a propósito de episodios de esta naturaleza. Es decir, realmente lo más valioso de Gabriel García Márquez es la inteligencia de su sentido del humor. La inteligencia, insisto, de su sentido del humor es lo más valioso, lo que yo más admiro en Gabriel García Márquez. La extraordinaria inteligencia que tiene su sentido del humor y que Borges nunca jamás supo ni pudo alcanzar. Borges, que en realidad, siendo profundamente hispano, como he dicho en alguna ocasión con anterioridad, siendo profundamente hispano, trató de disimular su hispanismo y su hispanidad disfrazándose de gentleman inglés, trató de hacer el pijo hablando inglés, trató de hacer el gilipollas disfrazándose de anglosajón y de alemán, y se convirtió en la caricatura de un gentleman que hizo el huevón dibujando caracteres propios de las lenguas nórdicas. En definitiva, es un hispano que trató de ser superior al resto de los hispanos disfrazándose de enemigo de la hispanidad y diciendo gilipolleces tales como que prefería leer el Quijote en inglés y bobadas de esta naturaleza, que son auténticas tonterías. Sin embargo, Gabriel García Márquez no podemos imaginárnoslo jamás, en absoluto, disfrazado de inglés, ni diciendo idioteces del tipo que prefiere leer el Quijote en danés, en inglés o en lenguas bárbaras, ¿no? Eso es inconcebible. García Márquez es la realidad del hispanismo. Nos guste o no nos guste más o nos guste menos, nos gusten sus amistades o nos guste la vida que llevó o que no llevó. Eso es completamente irrelevante desde el punto de vista de la valoración de su obra literaria. Pero Gabriel García Márquez es un hombre de una inteligencia humorística infinitamente superior a la de Borges. No tiene necesidad del cinismo borgiano para demostrar su inteligencia, y es un hombre que además en su forma de escribir, sinceramente lo digo, García Márquez es un hombre de una modestia infinita, porque siendo realmente un genio a la hora de escribir literatura y de hacer literatura, lo hace con una modestia cervantina realmente, cosa que la arrogancia y la soberbia que tenía Borges pues se hacen muy pesadas en muchísimos casos. Pero bueno, estos son interpretaciones que vienen para limar, para pulir los ensambles de la exposición que estamos dando. Sea como fuere, el cura hace amistad con el loco que está amarrado al castaño, y entre los dos hablan latín, protagonizando episodios propios de un entremés del siglo de oro español. De hecho, el loco que está amarrado al castaño le dice «Hocex simplicissimus». Dijo José Arcadio Buendía, «Homo ipse statum quartum materia invenit». Y el cura le responde. El padre Nicanor levantó la mano y las 4 patas de la silla se posaron en tierra al mismo tiempo. «Nego», dijo, «factum hoc existentiam de improbat sine dubio». Bueno, protagonizan una especie de parodia de debate medieval, escolástico,
burlesco completamente, porque un loco amarrado a la higuera, hablando en latín con un cura sobre hechos completamente intrascendentes, como puede ser por qué se levantan o no se levantan las cosas, etcétera, etcétera, y no voy a jugar aquí con levantar o no levantar, porque vamos, me da la risa a mí este tipo de... Estos son conversaciones para adolescentes en Facebook, pero para adolescentes de más de 30 años en Facebook, ¿no? Es decir, para frikis, en definitiva. Es decir, son episodios completamente burlescos, detrás de los cuales no hay absolutamente nada más que la intención de burlar las horas que la crítica dedica a este tipo de cuestiones, ni más ni menos. Y para muestra, un botón. ¿Qué es lo que dicen los críticos? Tomo como referencia uno. Dice un crítico cuyo nombre mejor no mencionamos. El hecho existe, el hecho de la levitación, cuidado. El hecho existe y no es puesto en duda. Dice, no es puesto en duda. Era para decir, y no se pone en duda. Es que escribís español con gramática inglesa, macho. Y no es puesto en duda. Estamos ante lo maravilloso. Oye, ha descubierto el Mediterráneo otra vez el tío. Pero la levitación puede tener dos explicaciones. Dos, solo dos, según él. Y las explicaciones son acojonantes las que da. Vamos a verlas. Y el hecho de que se introduzcan dos interpretaciones, que no surgen ante otros acontecimientos maravillosos del relato, prosigue el crítico, es un claro índice ideológico. Podría decir ideológico, climático, nematológico, ontológico, epistemológico, porque cualquier palabra aquí queda genial. Cualquier palabra que se diga aquí queda genial. La levitación del sacerdote puede entenderse espiritualmente, como prueba de la existencia de Dios, o materialmente, como descubrimiento del cuarto estado de la materia. Y no es casual que se opongan un dato físico y otro espiritual. Fin de cita. Esto es ya como tener, no sé, un orgasmo teledirigido, macho, porque desde luego, claro, puede decir, fulano tuvo un orgasmo. Esto es prueba de que lo tuvo espiritualmente y milagro de Dios, claro, o materialmente, y eso demuestra que hay un cuarto estado de la materia. Es que esto no tiene ningún sentido. O sea, realmente, esto es crítica literaria. O sea, esto es interpretar la literatura. Esto es poner unas palabras detrás de otras, echarlas a los dados y colocarlas según el orden que digan los dados. O sea, esto es una tomadura de pelo, O sea, estas son las interpretaciones que durante años ha suscitado 100 años de soledad en los críticos que se han ocupado de ella. Pero ¿qué habéis estado escribiendo durante décadas? ¿Pero qué habéis estado enseñando durante décadas? Estáis haciendo el pijo con una de las mejores novelas escritas en español. Continuamos. El diálogo entre el loco amarrado al castaño y el cura termina como empieza, es decir, cómicamente. Y cada vez más asombrado de la lucidez de José Arcadio Buendía, o sea, el cura está cada vez más asombrado de la lucidez del loco, como estaban más asombrados cada vez de la lucidez del licenciado Vidriera los catedráticos en teología de la Universidad de Salamanca. Claro, si estás asombrado de la inteligencia del licenciado Vidriera, es que estás como un rábano de loco, porque ahí no hay ninguna inteligencia, y lo mismo le pasa al cura. Entonces, asombrado de la lucidez de José Arcadio Buendía, le preguntó cómo era posible que un hombre pues tan inteligente, tan cuerdo, lo tuvieran amarrado a un árbol. «Hoc est simplicissimum», vuelvo a repetir otra vez, contestó él, «porque estoy loco». Es evidente, me tienen amarrado al árbol porque estoy loco. Así razonan los locos. Es una tomadura de pelo tan descomunal, todo este tipo de episodios, que a mí realmente me parece sorprendente que haya podido haber gente que durante décadas esto se lo tomara en serio. Y que lo explicara además en universidades, porque esto que lo explicara en la barra de un bar o que lo explique en Facebook me parece lógico y normal, porque son los estercoleros de los locuaces. Pero que lo expliquen en universidades, pues claro, tiene su aquel el tema, pero tiene realmente su aquel. Otro episodio, volvemos con Amaranta. He dicho antes que volvería con Amaranta. Amaranta tiene como objetivo fundamental poner de manifiesto la ruptura de la sororidad en la que se fundamenta esa solidaridad entre mujeres, característica del mundo y de la historia y de la vida moderna y contemporánea, presente, pasada, futura, de todos los universos habidos y por haber. Y sin embargo ese mito de la sororidad no se sostiene, porque la realidad lo desmiente a cada paso.
Es decir, la realidad derrota a todos los idealismos y pone en su sitio a todos los idealistas. En un momento dado, Amaranta dispone que la Iglesia se inaugure con la boda de Pietro Crespi y Rebeca. Claro, como las obras de la Iglesia se eternizan, la boda quedará eternizada. Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda. Rebeca trató de anticiparse a cualquier comentario. Al paso que llevaba la construcción, el templo no estaría terminado antes de 10 años. El caso es que la boda se aplaza indefinidamente, no llega a celebrarse nunca, y para rematar este azaroso incidente de una boda que nunca se llega a producir, lo que sí se produce es una muerte terrible, la muerte de Remedios Moscote, con 14 años de edad y 2 criaturas en su placenta. Se produce la muerte de Remedios Moscote. Pero antes de que se produzca la muerte de Remedios Moscote, tenemos un síntoma, una expresión muy reveladora en la fábula de la novela, en virtud de la cual Amaranta planea envenenar, planea matar a Rebeca, envenenando su bebida, su café. A partir de entonces Rebeca no volvió a dirigirle la palabra a Amaranta. Esta es la sororidad entre mujeres, entre hermanas. Convencida de que su iniciativa no había tenido la inocencia que ella supo aparentar. Era lo menos grave que podía hacer, le replicó Amaranta en la virulenta discusión que tuvieron aquella noche. Así no tendré que matarte en los próximos 3 años. Rebeca aceptó el reto. Es decir, se amenazan de muerte. Esta sororidad entre mujeres. Desde luego, la maldad en la mujer, en la literatura, da para escribir muchísimas tesis doctorales. Mejor no se habla de la mujer en la literatura, porque hablar de la mujer en la literatura implica hablar necesariamente de la maldad de la mujer en la literatura. Cuando Pietro Crespi se enteró del nuevo aplazamiento, sufrió una crisis de desilusión, pero Rebeca le dio una prueba definitiva de lealtad. Nos fugaremos cuando tú lo dispongas, le dijo. Pietro Crespi, sin embargo, no era hombre de aventuras. Evidentemente, Pietro Crespi, que fue calificado de marica por parte del que ahora tenemos amarrado a la higuera, del loco, despreciando un determinado tipo de hombre prudente y correcto, no es hombre de aventuras. 100 años de soledad no es una novela bizantina, no es una novela de aventuras, donde los enamorados valientemente superan una serie de pruebas y al final, superadas todas las pruebas, llegan a la felicidad matrimonial, llegan al éxito matrimonial. 100 años de soledad no es esto, 100 años de soledad no es la novela de un conjunto de héroes, sino la novela de un conjunto de psicópatas, que triunfan en el ejercicio de sus patologías hasta fracasar definitivamente y desembocar en el nihilismo más absoluto, que es la destrucción del tiempo y del espacio. La destrucción del tiempo y del espacio con la figura del nacimiento del último colita de cerdo. Del último colita de cerdo, del hijo del hijo de Aureliano Babilonia, el hijo de Mauricio Babilonia, con Remedios, con Meme Buendía, que va a contraer matrimonio con su tía carnal, Amaranta Úrsula, y de ahí nace Cola de Cerdo, que es el último que se lo llevan las hormigas y se produce ya la destrucción de todo, del tiempo y del espacio de Macondo y de todos los personajes. Pero Pietro Crespi no es un hombre capaz de protagonizar episodios valerosos ni novelas de aventuras. De hecho, terminará suicidándose, es uno de los suicidas de la novela. No sé si es el primero de los suicidas de la novela. Después, presuntamente, parece suicidarse José Arcadio, aunque no hay ninguna razón para fundamentar el homicidio de Rebeca, pero tampoco hay ninguna razón para fundamentar el suicidio de José Arcadio. El caso es que es un personaje que fallece. No hay novela bizantina y la boda se aplaza. Pero aún hay un aplazamiento mucho mayor que este, porque hay un intento por destruir el traje de bodas de la novia, que fracasa, porque aún así el apolillado del traje de novia propiciado por Amaranta fracasa. Durante largos meses había temblado de pavor esperando aquella hora, porque si no concebía el obstáculo definitivo para la boda de Rebeca, estaba segura de que en el último instante, cuando hubieran fallado todos los recursos de su imaginación, tendría valor para envenenarla.
Pero a mí me da la impresión, y digo que me da la impresión porque esto no lo puedo demostrar, porque el texto no lo dice, sino que es simplemente una impresión, de la misma manera que tampoco puedo demostrar que el autor del desvirgamiento de la protagonista de la crónica de una muerte anunciada no fue Santiago Nassar, sino el propio Gabriel García Márquez, cuando la protagonista, al responder a la pregunta de quién fue, con quién mantuvo relaciones sexuales antes de la boda, y le preguntan a propósito de Santiago Nassar, y ella dice fue mi autor, pero el autor es Gabriel García Márquez. De tal manera que esa ambivalencia semántica encubre un juego muy sutil al que es muy habituado el propio Gabriel García Márquez. Yo considero que quien envenena a Remedios Moscote es Amaranta. Pero Remedios Moscote muere, supuestamente de forma natural, aunque la redacción que se justifica apela a un envenenamiento. El caso es que constantemente, esa tarde, mientras Rebeca se ahogaba de calor dentro de la coraza de raso que Amparo Moscote iba armando en su cuerpo con un millar de alfileres y una paciencia infinita, Amaranta equivocó varias veces los puntos del crochet y se pinchó el dedo con la aguja. Pero decidió con espantosa frialdad que la fecha sería el último viernes antes de la boda, y el modo sería un chorro de láudano en el café, es decir, una sustancia venenosa, un opiáceo capaz de matar. Un obstáculo mayor, tan insalvable como imprevisto, obligó a un nuevo e indefinido aplazamiento. Una semana antes de la fecha fijada para la boda, la pequeña Remedios, con 14 años de edad, despertó a medianoche empapada en un caldo caliente que explotó en sus entrañas con una especie de eructo desgarrador y murió 3 días después, envenenada por su propia sangre, con un par de gemelos atravesados en el vientre. Amaranta sufrió una crisis de conciencia, había suplicado a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca, que se sintió culpable por la muerte de Remedios. Probablemente Amaranta se siente culpable por la muerte de Remedios con razón. Es muy sorprendente y muy casual que la muerte de Remedios se produzca en esta situación, que su efecto sea el aplazamiento definitivo, ya el aborto, no solo de sus hijos, sino de la boda de Rebeca con Pietro Crespi. Y es muy revelador que también niegue de la misma manera este hecho, como ha negado con anterioridad el hecho de la carta que anunció en falso la muerte de la madre del novio para suprimir aquel día la boda prevista, en la fecha convenida. Es como si Amaranta hubiera envenenado a Remedios. Y desde luego, aunque no lo haya hecho objetivamente según el relato, sí lo ha hecho sugerentemente según el mismo relato. Es decir, la muerte repentina de Remedios con 14 años de edad y bisabuela de las últimas generaciones de los Buendía es uno de los episodios más sobrecogedores de la novela y tiene lugar, insisto, en este capítulo 5, que es uno de los más importantes, uno de los más decisivos de la propia novela. El caso es que la boda de Pietro Crespi y de Rebeca queda aplazada indefinidamente gracias a esa sororidad entre mujeres, gracias a esta solidaridad entre mujeres, y la memoria de Remedios Moscote quedará simplemente recordada en una lámpara que Úrsula nunca quiso que se extinguiera. Las generaciones futuras, que nunca dejaron extinguir la lámpara, habían de desconcertarse ante aquella niña de faldas rizadas, botinas blancas y lazo de organdí en la cabeza, que no lograban hacer coincidir con la imagen académica de una bisabuela, porque fue una bisabuela que falleció con 14 años. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José, lo adoptó como un hijo que había de compartir su soledad y aliviarla del láudano involuntario que echaron sus súplicas desatinadas en el café de Remedios, Es un pasaje enormemente ambiguo. Hay que advertir que Remedios Moscote había sido una luz de racionalismo dentro de la familia. El propio narrador lo subraya y parece siempre que la familia de los Buendía trata de destruir
cualquier injerencia exterior que aporte un mínimo de racionalismo a la vida de la familia. Remedios había llevado a la casa un soplo de alegría. Se había instalado con su esposo en una alcoba cercana al taller, que decoró con las muñecas y juguetes de su infancia reciente, y su alegre vitalidad desbordaba las 4 paredes de la alcoba y pasaba como un ventarrón de buena salud por el corredor de las begonias. Cantaba desde el amanecer. Fue ella la única persona que se atrevió a mediar en las disputas de Rebeca y Amaranta. Se echó encima la dispendiosa tarea de atender a José Arcadio Buendía, el que estaba amarrado en el castaño. Le llevaba los alimentos, lo asistía en sus necesidades cotidianas, lo lavaba con jabón y estropajo y mantenía limpio de piojos y liendres los cabellos y la barba. Conservaba en buen estado el cobertizo de palma y lo reforzaba con lonas impermeables en tiempos de tormenta. Es decir que era la persona más racional de esa familia, no llevaba la sangre de la familia, pero era lo más sensato que tenía esa familia. Y no por esa razón resulta casual que precisamente hayan querido exterminarla, hayan querido acabar con ella lo antes posible, y que quien lo haya hecho, presuntamente, sea Amaranta. Una mujer que muere virgen, que no goza nunca ni del amor, ni del sexo, ni del matrimonio, ni de ninguna de las alegrías salutíferas de la vida. Es decir, salubre toda ella, en realidad, acaba con todo lo positivo que se acerca a esa familia. En realidad. Rebeca, que queda definitivamente sin marido, Rebeca, que parecía desangrarse dentro del vestido negro con mangas hasta los puños, enlutada ya, habría sido tan irreverente la sola idea de pensar en una nueva fecha para la boda que el noviazgo se convirtió en una relación eterna, un amor de cansancio que nadie volvió a cuidar, como si los enamorados que en otros días se descomponían las lámparas para besarse hubieran sido abandonados por el albedrío a la muerte. De tal manera que es una relación que muere antes de haber nacido, es terminada por Amaranta. En ese momento llega a casa, a la casa, como se dice en Colombia, con artículo, llega a casa José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía se había ido con unos gitanos que llegaron una vez a la aldea detrás de una gitanilla, y ahora vuelve. Y vuelve convertido en una especie de monstruo pantagruélico en todos los sentidos. Es un hiperser humano, hipersexual, hiperbélico, hipermonstruoso. Llegaba un hombre descomunal. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas. Tenía una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes crípticos. Esta es una auténtica fiera lo que viene aquí, es un monstruo, es decir, cuando leemos las notas a pie de página sobre esto, se toman en serio esta monstruosidad. Este es un monstruo cómico. Es un monstruo que representa la comicidad de lo extremadamente viril. Y vamos a verlo, sobre todo, y perdón por decir vamos a verlo, cuando muestre su virilidad en público, ¿no? Cuando muestra la parte central de sus genitales, vamos a decirlo así, ridículamente, cursimente. Hace una exhibición genital de su miembro viril, ¿verdad? Esto es propio de Cela, esto es la narrativa de Cela, esto es el tremendismo sexual, por así decirlo. Entonces es la ridiculización grotesca, la burla completamente cómica del machismo, objetivado en una especie de hiperprotomaxipene, ¿no? Una cosa ridícula completamente. Entonces, en el calor de la fiesta, este va a la tienda de Catarino, que es el prostíbulo del pueblo. Entonces, en el calor de la fiesta, exhibió sobre el mostrador de la taberna, su masculinidad inverosímil. Debió de poner encima de la mesa, vamos, una cosa espantosa. La torre de Hércules allí extendida, ¿no? O la torre de la Universidad Laboral de Gijón. La torre de Hércules, vamos a dejarlo así. Vamos a olvidarnos aquí de la Giralda, de la Catedral de Oviedo. Puso una cosa de estas así. En el mostrador puso su masculinidad inverosímil, enteramente tatuada con una maraña azul y roja de letreros en varios idiomas. O sea, tenía todo aquello tatuado por todas partes. No se especifica si con prepucio o sin prepucio, da igual, pero todo tatuado. A las mujeres que lo asediaron con su codicia, les preguntó quién pagaba más. O sea, él va al prostíbulo y cobra él a las
putas les cobra él, ¿no? La que tenía más ofreció 20 pesos por probar el lechón, vamos a decirlo así. Entonces él propuso rifarse entre todas a 10 pesos el número. Era un precio desorbitado, porque la mujer más solicitada ganaba 8 pesos en una noche, pero todas aceptaron. Escribieron sus nombres en 14 papeletas que metieron en un sombrero y cada mujer sacó una. Cuando solo faltaban por sacar 2 papeletas, se estableció a quienes correspondían. 5 pesos más cada una, propuso José Arcadio, y me reparto entre ambas. Esto es Pantagruel follando, ¿no? O sea, así, es Camilo José Cela. Esto es un relato de Camilo José Cela. De eso vivía, señala el narrador, o sea que trabajaba de puto o gigoló, una cosa. Le había dado 65 veces la vuelta al mundo, enrolado en una tripulación de marineros apátridas. Las mujeres que se acostaron con él aquella noche en la tienda de Catarino lo llevaron desnudo a la sala de baile para que vieran que no tenía 1 milímetro de cuerpo sin tatuar, por el frente y por la espalda, y desde el cuello hasta los dedos de los pies. Pues nada. No lograba incorporarse a la familia. No es que no lograra incorporarse a la familia, es que él era la esencia de la familia. O sea, que no digan que no logra incorporarse a la familia, porque este tipo es la esencia de la familia. O sea, en la familia los Buendía son esencialmente como él. Esencialmente como él. Dormía todo el día y pasaba la noche en el barrio de Tolerancia haciendo suertes de fuerza, ¿no? El caso es que contaba sus aventuras en paraísos remotos. Había naufragado y permanecido 2 semanas a la deriva en el mar del Japón, alimentándose con el cuerpo de un compañero que sucumbió a la insolación, cuya carne salada y vuelta a salar y cocinada al sol tenía un sabor granuloso y dulce. Esto es truculento, esto es el tremendismo del sexual, porque la antropofagia aquí está muy vinculada a la actividad sexual, como ocurrirá al final con Aureliano Babilonia, el hijo de Meme Buendía y Mauricio Babilonia, ¿no? Que va a ser el padre del último colita de cerdo. En un mediodía radiante del Golfo de Bengala, su barco había vencido a un dragón de mar en cuyo vientre encontraron el casco, las hebillas y las armas de un cruzado. Es decir, estos ya son cuentos fantásticos y populares a los que se convierte en protagonista a José Arcadio Buendía. Es decir, son los relatos de Melquíades reiterados de nuevo. Es decir, esto es el tremendismo mágico. Realmente es el tremendismo mágico, realmente. De hecho, 100 años de soledad es una de las expresiones más superlativas de literatura sofisticada o reconstructivista que podamos encontrarnos. Es probablemente la más alta expresión de literatura sofisticada o reconstructivista. Y la más lograda. Claro, esto es Gargantúa y Pantagruel. Es un atarbán, como dicen, un atarbán que se comía medio lechón en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban las flores. Esto es Gargantúa y Pantagruel, realmente. El caso es que Rebeca, que se había quedado sin marido, se había quedado sin Pietro Crespi, que no tenía fuerza de decisión para nada, era una especie de trampantojo, de individuo que no se acaba de decidir, no se acaba de mover, para nada, se enamora de José Arcadio, se enamora de su fuerza pasional, de ese tremendismo sexual que irradia esa criatura, y de nuevo se remite al incesto, porque Rebeca es de alguna manera hermanastra de adopción, es una hermana adoptiva con José Arcadio, es decir, se han criado juntos, es decir, han convivido durante la infancia y de repente en esa pseudoanagnórisis de madurez deciden mantener una relación plena. Solo Rebeca sucumbió al primer impacto. La tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio, pensó que Pietro Crespi era un currutaco de alfeñique junto a aquel protomacho cuya respiración volcánica se percibía en toda la casa. Y evidentemente vomitó un líquido verde con sanguijuelas muertas. Rebeca vomitó un líquido verde con sanguijuelas muertas. Esta es una imagen surrealista. Uno de los temas de tesis que se pueden abordar muy sugerentes es el de el surrealismo en 100 años de soledad. Las imágenes surrealistas en 100 años de soledad, interpretadas esas imágenes desde una tradición muy propia y muy específica del surrealismo hispánico que nada tiene que ver con el de Breton.
Es decir, eso es un trabajo que debe hacerse de forma muy distinta a cualesquiera sugerencias anteriores se han apuntado en esta misma dirección. Vomitó un líquido verde con sanguijuelas muertas, es decir, repudia todo lo que hasta ahora ha hecho y toma la decisión de liarse, de relacionarse con José Arcadio Buendía. Y de hecho se adentra en su territorio buscando un placer sexual absolutamente superlativo y la cosa empieza así. Perdone, se excusó, no sabía que estaba usted aquí, lo sabe de sobra y por eso entra. Pero apagó la voz para no despertar a nadie. Dice José Arcadio, ven acá, dijo él. Rebeca obedeció, no es que obedeciera, es que iba para allá como fuera. Se detuvo junto a la hamaca, sudando hielo, sintiendo que se le formaban nudos en las tripas, mientras José Arcadio le acariciaba los tobillos con la yema de los dedos, y luego las pantorrillas, y luego los muslos, murmurando. Fijémonos, los muslos murmurando. ¿Cómo se acarician los muslos murmurando? Bueno, pues pregúntenselo a Rebeca y a José Arcadio. ¡Ay, hermanita!, dice él. Claro, el incesto siempre sonando como bajo continuo en toda la interpretación narrativa. Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse cuando una potencia ciclónica asombrosamente regulada la levantó por la cintura y la despojó de su intimidad con 3 zarpazos, y la descuartizó como a un pajarito. Alcanzó a dar gracias a Dios por haber nacido antes de perder la conciencia en el placer inconcebible que aquel dolor insoportable, chapaleando en el pantano humeante de la hamaca, que absorbió como un papel secante la explosión de su sangre. Es decir, es el cíclope manteniendo relaciones sexuales, vamos a decirlo muy cursimente. En un momento dado, José Arcadio dialoga con Pietro Crespi para decirle que se va a casar con su novia, así de simple. Va a ver a Pietro Crespi y le dice, me voy a casar con tu novia. El texto lo dice así. Pietro Crespi se puso pálido. Bueno, el texto dice, 3 días antes se casaron en la misa de 5. José Arcadio había ido el día anterior a la tienda de Pietro Crespi, lo había encontrado dictando una lección de cítara y no lo llevó aparte para hablarle, sino que se lo dijo allí directamente. Me caso con Rebeca, le dijo. Pietro Crespi se puso pálido, le entregó la cítara a uno de los discípulos y dio la clase por terminada. Cuando quedaron solos en el salón atiborrado de instrumentos músicos y juguetes de cuerda, Pietro Crespi dijo, «Es su hermana». «No me importa», replicó José Arcadio. Pietro Crespi se enjugó la frente con el pañuelo impregnado de espliego. «Es contra natura», explicó, «y, además, la ley lo prohíbe». José Arcadio se impacientó no tanto con la argumentación como con la palidez de Pietro Crespi. «Me cago 2 veces en natura», y dijo, más. «Y se lo vengo a decir para que no se tome la molestia de ir a preguntarle nada a Rebeca». Es decir, que se pasa la natura por el forro de la natura, así de simple. Claro, si esta novela la hubieran leído en este fragmento los contemporáneos de La Regenta, de Galdós o de Pardo Bazán, o de Albert Sabin o de Émile Zola, dirían, esto es naturalismo. «Me cago en el naturalismo», diría José Arcadio Buendía. «Me cago en el naturalismo», dirían los críticos racionales de la hispanidad. Esto es el naturalismo. Lo que un genio puede hacer con la literatura no se puede reducir a naturalismo. El caso es que se casa con Rebeca y se lía con Rebeca. La actividad sexual, la vida sexual que tienen José Arcadio Buendía y Rebeca es pantagruélica, es completamente monstruosa y precisamente por ello cómica. Es decir, el desenlace final es que es cómico, es imposible leer estos pasajes sin partirse de risa. No podré leerlo sin reírme, ya lo advierto, porque es que esto es imposible. Es imposible que se pueda tomar en serio. Y sin embargo, oye, los críticos lo toman en serio de una manera como si lo pudieran pretender, además, es una cosa curiosa.
El padre Nicanor reveló en el sermón del domingo que José Arcadio y Rebeca no eran hermanos. No eran hermanos, había que decirlo, porque en realidad familiarmente lo eran. Úrsula no perdonó nunca lo que consideró como una inconcebible falta de respeto, y cuando regresaron de la iglesia prohibió a los recién casados que volvieran a pisar la casa. Para ella era como si hubieran muerto, así que alquilaron una casita frente al cementerio, y se instalaron en ella sin más muebles que la hamaca de José Arcadio, que era lo que necesitaban para lo que querían. La noche de bodas a Rebeca le mordió el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormeció la lengua, pero eso no impidió que pasaran una luna de miel escandalosa. ¿Para qué necesita Amaranta la lengua en la noche de bodas? La necesitara para lo que la necesitara, a pesar de la mordedura del alacrán, la lengua funcionó perfectamente. A juzgar por lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio hasta 8 veces en una noche, y hasta 3 veces en la siesta, y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos. Bueno, vamos a ver, los muertos eran 2, si no se me escapan, Melquíades y Remedios Moscote, no había más muertos, de tal manera que en todo caso la paz más fácilmente perturbable sería la de los vivos, que eran más, no la de los muertos, que eran 2. Pero bueno, esta es una caricatura totalmente hipersexual de la configuración de estos 2 protagonistas, es una caricatura hipersexual del mundo hispano. Es inconcebible absolutamente en una novela anglosajona encontrar semejantes personajes. Quiero decir, en una novela anglosajona encontraríamos un Pietro Crespi, pero no encontraríamos un José Arcadio Buendía. Claro, no quiero ir más allá de la novela, pero como estos personajes viven la relación sexual, no hay otros en ningún pasaje escrito en una lengua que no sea el español. No quiero ir yo aquí ahora de defensor de esta gente, pero esto es una expresión completamente cómica. Esto es Camilo José Cela. O sea, realmente cualquiera que haya leído pues Mazurca para 2 muertos, Cristo versus Arizona o cualquier otra novela de Cela, descubre que estos pasajes pueden perfectamente integrarse en la narrativa de Cela. El caso es que Pietro Crespi pretenderá a partir de ahora a Amaranta, y de hecho Amaranta, que nunca aceptará a Pietro Crespi, lo vacila y le dice: por supuesto, Crespi, dijo, pero cuando uno se conozca mejor, nunca es bueno precipitar las cosas. De hecho, bueno, ella predica con el ejemplo, porque ha demorado hasta la esterilidad, hasta la anulación, hasta el aborto, la boda de Pietro Crespi con Rebeca, que ya está felizmente balanceándose en la hamaca de José Arcadio. A partir de aquí dejamos al amor y dejamos al sexo, porque nos adentramos en la guerra. Nos adentramos en la guerra con la que se despide este epígrafe quinto. La guerra política entre la izquierda y la derecha va a terminar en una guerra bélica entre los partidarios de una opción y de otra opción. Aquí surge una escisión ideológica entre liberales y conservadores que va a estimular la relación bélica, la relación militarizada entre los seres humanos, que va a acabar con matanzas terribles entre unos y otros, retratando lo que ha sido la tragedia de la hispanidad desde Simón Bolívar. Cualquiera que haya oído vídeos míos sobre 100 años de soledad o sobre otros temas sabe que yo considero a Simón Bolívar como el culpable de la destrucción de la hispanidad, que no es ningún libertador, sino que es precisamente el representante del hundimiento político de la hispanidad y el responsable de la degradación de la hispanidad, de la degradación política y económica de la hispanidad. Es decir, es un traidor. Básicamente es el traidor. Es lo peor que ha parido la hispanidad, Simón Bolívar. Los liberales, dice 100 años de soledad, los liberales estaban decididos a lanzarse a la guerra. Como Aureliano tenía en esa época nociones muy confusas sobre las diferencias entre conservadores y liberales, Aureliano, el que iba a ser el coronel Aureliano Buendía,
Su suegro le daba lecciones esquemáticas. Su suegro, el padre de la difunta Remedios Moscote, era el corregidor y era conservador. Los liberales, le decía, eran masones, gente de mala índole, partidaria de ahorcar a los curas, de implantar el matrimonio civil y el divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legítimos y de despedazar al país en un sistema federal que despojara de poderes a la autoridad suprema. Sea verdad o sea mentira lo que éste dice, es una caricatura de cómo unas ideologías se ridiculizan a las otras. Los conservadores, en cambio, que habían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad del orden público y la moral familiar, eran los defensores de la fe de Cristo, del principio de autoridad, y no estaban dispuestos a permitir que el país fuera descuartizado en entidades autónomas. Les juro que cada vez que leo este pasaje siempre me confundo y leo que el país fuera descuartizado en comunidades autónomas. Pero lo cierto es que por más que veo, el texto dice entidades autónomas. Gabriel García Márquez escribió entidades autónomas, pero yo siempre que lo leo veo comunidades autónomas. Que el país fuera descuartizado en comunidades autónomas. Esto es lo que ha ocurrido con el hispanismo, la descuartización, el descuartizamiento de la hispanidad en entidades autónomas, que en realidad son entidades dependientes del mundo inglés. Hispanoamérica nació como consecuencia de la destrucción bolivariana de Simón Bolívar, nació endeudada con el mundo anglosajón. Y ahora sigue endeudada con el mundo anglosajón. Lo mismo que España está endeudada con Europa. El gran error ha sido siempre prestar atención a Europa y al mundo anglosajón. Cuando éramos originales, éramos únicos. Cuando dejamos de ser originales, pues quedamos intervenidos por la hegemonía anglosajona. Hoy día la hegemonía anglosajona ya está intervenida por China, lo cual no puede ser sino un signo de simpatía por parte de la hispanidad. La hispanidad debe convencer a China, como Grecia convenció a Roma, de que su supervivencia, la de los valores de la hispanidad, es absolutamente fundamental y es mucho más valiosa que la supervivencia de la hegemonía protestante. Esa es la baza que debe jugar la hispanidad. Indudablemente. Lo cierto es que la democracia trae estas divisiones. La democracia es un sistema de gobierno que promueve y genera artificialmente diferencias entre los seres humanos para que, una vez provocadas estas diferencias, puedan llevarse a cabo determinados consensos que propicien a las élites que gestionan la democracia. De hecho, la democracia ha pactado su supervivencia con sus enemigos, no la nuestra. La democracia ha pactado su supervivencia, no la nuestra, con sus enemigos. Y esto es absolutamente fundamental. La democracia sobrevive pactando con sus enemigos la supervivencia de la propia democracia, pero no la supervivencia de los demócratas. En ese sentido, la democracia ha traicionado a los demócratas desde el momento mismo de su nacimiento. Eso es la democracia, en la hispanidad y en todas partes. Y esto, cuando digo esto es la democracia, es lo que aquí, en 100 años de soledad, cita el autor, cita el narrador. Las elecciones transcurrieron sin incidentes. Las elecciones siempre transcurren sin incidentes. Los incidentes vienen después, en el cómputo de los votos. Desde las 8 de la mañana del domingo se instaló en la plaza la urna de madera custodiada por 6 soldados. Se votó con entera libertad, como pudo comprobarlo el propio Aureliano, que estuvo casi todo el día con su suegro vigilando que nadie votara más de una vez. A las 4 de la tarde un repique de redoblante en la plaza anunció el término de la jornada y don Apolinar Moscote, que es el corregidor, selló la urna con una etiqueta cruzada con su firma. Esa noche, mientras jugaba dominó con Aureliano, le ordenó al sargento romper la etiqueta para contar los votos. Había casi tantas papeletas rojas como azules, pero el sargento solo dejó 10 rojas y completó la diferencia con azules. Eso es la democracia. Luego volvieron a sellar la urna con una etiqueta nueva y al día siguiente, a primera hora, se la llevaron para la capital de la provincia. Eso es la democracia. Eso es el secreto de la democracia. Los votos se pueden manipular antes o después de introducirnos en la urna. Se puede manipular a la opinión pública y a la opinión pública o publicada, o como se la quiera llamar, se la puede reconducir por donde se quiera. La democracia es la organización de los tontos por grupos. Eso es la democracia.
sobre todo la democracia posmoderna. Y le dice, don Apolinar no desatendió sus fichas de dominó. Los liberales irán a la guerra, dijo Aureliano. Y don Apolinar no desatendió sus fichas de dominó. Si lo dices por los cambios de papeletas, no irán, dijo. Se dejan algunas rojas para que no haya reclamos. Aureliano comprendió las desventajas de la oposición. Si yo fuera liberal, dijo, iría a la guerra por esto de las papeletas. Su suegro lo miró por encima del marco de los anteojos. Ay, Aurelito, dijo, si tú fueras liberal, aunque fueras mi yerno, no hubieras visto el cambio de las papeletas. Pues eso es lo que les ocurre a los liberales ante los conservadores y a los conservadores ante los liberales, porque esto es así. La democracia es una tomadura de pelo. Aparecen personajes como un pequeño desfile, como es el doctor Alirio Noguera, que es uno de los supuestos liberales, y que en realidad era un farsante. Lo dice el propio narrador, la propia novela. Dice, en realidad era un farsante. Detrás de su inocente fachada de médico sin prestigio se escondía un terrorista que tapaba con unas cáligas de media pierna las cicatrices que dejaron en sus tobillos 5 años de cepo. Lo único eficaz, decía, es la violencia. Claro, ya he dicho al comienzo de este vídeo que la violencia solo seduce a aquellos que no la sufren. La guerra solo seduce a aquellos que no la padecen. La violencia solo atrae a quienes no la sufren. A Stalin solo lo admiran quienes no saben lo que es la violencia de Estado. La mayoría de los amigos de Aureliano andaban entusiasmados con la idea de liquidar el orden conservador, pero nadie se había atrevido a incluirlo en los planes, no solo por sus vínculos con el corregidor, sino por su carácter solitario y evasivo. Es decir, la gente jovencita, en este caso, se deja seducir por los estímulos hacia la guerra y hacia la violencia que les provoca, que les inocula un fulano que en realidad era un farsante. Detrás de su inocente facha de médico sin prestigio se escondía un terrorista que los estimula a guerrear y que los estimula pues a ejercer, a practicar la violencia, en definitiva. Casi todos los hijos de los fundadores de Macondo estaban implicados, aunque ninguno sabía concretamente en qué consistía la acción que ellos mismos tramaban. Es decir, juegan como frikis a la guerra, juegan como frikis a ejercer la violencia. El doctor Noguera, el que los induce, era un místico del atentado personal. Su sistema se reducía a coordinar una serie de acciones individuales que en un golpe maestro de alcance nacional liquidara a los funcionarios del régimen con sus respectivas familias, sobre todo a los niños, para exterminar el conservatismo de la semilla. Don Apolinar Moscote, su esposa y sus 6 hijas, por supuesto, estaban en la lista. Insisto que son los planes de los idealistas, son los frikis. A mí lo que me sorprende es que en Hispanoamérica, después de 1967, después de la publicación de 100 años de soledad, todavía sigue habiendo gente que crea en estas cosas. Porque que crean en estas cosas otros pueblos que no tienen delante de sí la novela 100 años de soledad, me parece comprensible. Pero que vosotros, hermanos nuestros hispanoamericanos, que tenéis esta novela delante, escrita en vuestra propia casa, y en vuestra propia tierra, y en vuestra propia lengua, todavía sigáis admirando a las figuras siniestras que han jalonado una parte lamentable de vuestra historia en el siglo XX, y que algunos los tengáis todavía en algunas camisetas, me parece sorprendente. Me parece sorprendente que a estas alturas todavía algunas personas se dejen seducir por una guerra, por una violencia, que solo quienes nunca jamás la han padecido se pueden sentir atraídos por ella. Es realmente sorprendente esto, pero realmente sorprendente. Leed 100 años de soledad si no lo habéis hecho, y tirad a la basura la iconografía bélica de tantos individuos que están retratados en esta novela, con nombres ficticios, indudablemente, y que os han llevado a la ruina. Y el primero de todos esos individuos, ¿sabéis cuál es? Se llama Simón Bolívar. Ese fue el que os jodió la historia. Usted no es liberal ni es nada, le dice Aureliano, sin alterarse, a este médico. Usted no es más que un matarife. Usted no es más que un matarife. Úrsula consultó su opinión sobre el matrimonio de Pietro Crespi y Amaranta y él contestó que los tiempos no estaban para pensar en eso.
El amor y la guerra no son en esta novela compatibles. El amor y el sexo solo serán compatibles al final, y el sexo y la guerra son siempre compatibles. Y lo encontraba cada vez más exaltado con la inminencia de la guerra, la madre al hijo. En la escuela, donde Arcadio tenía alumnos mayores que él, revueltos con niños que apenas empezaban a hablar, había prendido la fiebre liberal. En la escuela prende todo. La escuela en Macondo dentro de poco será reemplazada por el prostíbulo. De hecho, las últimas generaciones de los aurelianos sustituirán la escuela por el prostíbulo. De hecho, la escuela de Aureliano Babilonia será realmente las locuras de Melquíadas en el cobertizo y el prostíbulo. El caso concretamente de Nigromanta, que será la putilla con la que estará prácticamente su último día de vida. Aureliano Babilonia. Habría prendido la fiebre liberal. Para eso sirve la escuela, en definitiva, para hacer enloquecer a la gente en muchos casos, y sobre todo la escuela posmoderna. Lo mejor que se puede hacer con la escuela posmoderna es no visitarla nunca, pero la gente está condenada, está obligada a ir por ley. Es decir, el enloquecimiento colectivo de la población está garantizado en la escuela posmoderna. Se trata de la guerra, el sentido de la realidad. Estalló la guerra. Hay una frase que se repite constantemente en 100 años de soledad y es el sentido de la realidad y el contacto con la realidad. Le recomendó discreción y prudencia. Sordo a su razonamiento sereno, a su sentido de la realidad, Arcadio le reprochó en público su debilidad de carácter. El caso es que cuando se habla de sentido de la realidad, cuando se habla del contacto con la realidad en 100 años de soledad, siempre se hace para subrayar cómo los miembros de la familia Buendía pierden el contacto con la realidad. Contacto de la realidad que nunca han tenido, que nunca han desarrollado y que nunca han percibido. Estalló la guerra. Con el estallido de la guerra, naturalmente, estallan todo tipo de crueldades y todo tipo de barbaridades. El primer alzamiento, llamado liberal, lo protagoniza el que después va a ser coronel Aureliano Buendía, este miembro de la familia Buendía, de la segunda generación de la familia Buendía, que protagonizará, insisto, 32 guerras civiles, 32 alzamientos para perderlos todos. Es en realidad una de las figuras más violentas de la novela, más violentas desde el punto de vista bélico, porque violentos son todos, pero belicosamente violento, este es el mayor de todos. Se dedicará a ejecutar, a dictar sentencias de muerte, a masacrar a todo tipo de seres humanos que forman parte de su vida y de su entorno, y al final de sus días morirá plácidamente elaborando pescaditos de oro con ojos de rubíes. Es decir, es la muerte que tienen muchos asesinos, una muerte plácida. Esto es un disparate, Aurelito, exclamó Moscote, su suegro. Ningún disparate, dijo Aureliano, es la guerra, y no me vuelva a decir, Aurelito, que ya soy el coronel Aureliano Buendía. Sí, esa es la arrogancia de los antihéroes que se ven a sí mismos reflejados como un espejismo, como un auténtico espejismo en la irrealidad de la vida en la que se van forjando. He dicho al comienzo que la guerra, que es la máxima expresión de la violencia, siempre seduce a quienes no la sufren, siempre seduce a quienes no la padecen. Exactamente es así. La violencia seduce más a quien no la sufre, a quien no la padece. Pero ahora añado una cosa. La guerra siempre viaja de la mano de la democracia, porque evidentemente la guerra, como prolongación de la política, siempre tiene como madre un acuerdo. Incluso aun en el antiguo régimen, los acuerdos se tomaban democráticamente como consecuencia del equilibrio de fuerzas que genera la ganancia o la pérdida de una guerra. Lo peor que puede ocurrir en muchos casos es que, ganada la guerra, se pierda la paz. Esto es lo que ocurre en Occidente cuando, después de haber ganado muchas guerras a lo largo de la historia, se ha perdido la paz contemporánea. Se ha perdido realmente la paz contemporánea, porque en la paz contemporánea se han perdido todos los logros y todos los valores por los que luchó mucho esta civilización durante los últimos siglos. Quiero decirse que
todo lo que secularmente se ha ganado en terribles guerras se está perdiendo hoy en una paz completamente necrótica y completamente irracional. Las guerras que han asolado Hispanoamérica desde 1810 hasta nuestros días tienen un padre fundamental, que es Simón Bolívar. Simón Bolívar desunió la hispanidad políticamente y la sumió en un enfrentamiento bélico gestionado por la hegemonía anglosajona, del cual Hispanoamérica apenas ha salido hasta hoy. Todos los males de Hispanoamérica tienen un nombre y una causa: Simón Bolívar. Los 100 años de soledad son precisamente la demostración de los 100 años de soledad, que van ya para 200 en 2021, de Hispanoamérica sin España. La destrucción política de la hispanidad comienza con estos 100 años de soledad que inaugura Bolívar.